No sabía, y mi esposo estaba en un penal, pero yo oí la voz de Dios que me dijo: ora por tu esposo, porque en este instante el diablo se lo lleva al infierno. Entonces yo lloraba: Señor, ¿cómo es eso que mi esposo se va al infierno? Señor, ten misericordia. Yo escuchaba a la pastora Rita que decía: tienes que orar por tu futuro esposo, tienes que orar porque tú no sabes las pruebas que él tiene. Entonces yo me tiré de rodillas a llorar, y mientras lloraba yo le decía al Señor: sálvalo, líbralo del infierno. Y sentía la presencia de Dios, y no sabía que en ese instante mi esposo al mismo tiempo no conocía la palabra de Dios, y allá en una cárcel, en el tercer piso, estaba a punto de tirarse, y él no conocía la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Él nunca le había predicado el evangelio, pero Dios me tomó en ese instante porque estaba en comunión con Dios, y me dijo: ora por tu esposo porque el diablo se lo lleva. Entonces yo comencé a orar con gran carga, con lágrimas, con lloro, mucho tiempo. Y luego en mi noviazgo él comenzó a testificar en una campaña, y el Señor me decía: ¿te acuerdas aquel día? Y yo coincidía las fechas, la hora, porque para eso Dios es perfecto. Y el Señor me decía: ¿te acuerdas aquel día que yo te levanté para que oraras? ¿Por qué? Porque tenemos que interceder, y cuánto más por los nuestros, y Dios conoce el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Dios fue obrando, pero yo oraba como toda joven que quiere casarse. Pastor preguntaba: ¿cuántos se quieren casar? Y dentro de mi corazón decía: yo me quiero casar, pero no tenía el valor de levantar mi mano. ¿Por qué? Porque somos tímidos, porque a veces estamos cuidando que alguien nos vea. Pero en ese instante uno conoce y Dios sabe. En ese instante un matrimonio estaban en el altar y fue la gloria de Dios, y yo me emocioné tanto que le pregunté en ese instante a Dios: Señor, ¿y yo cuánto? Señor, ya están pasando los años y bueno, no hay nada en mi corazón. ¿Cuándo, Señor? Y en ese instante yo veo en mis manos un aro como los que está ahora. Yo vi un aro en mis manos. En ese instante yo vi en una visión un aro en mis manos, y cuando yo miro aquella visión, yo me cerré mis ojos, y la hermana que estaba a mi costado me dice, que es obrera ahora, me dice: Soledad, Sole, acabo de ver un anillo en tu mano. Acabo de ver un aro en tu mano, Sole. Entonces yo la miré y me callé. Como toda joven que tiene que aprender a callar. Bendito sea el Señor, en el silencio a Dios. Yo me callé y dije: Señor, cual sea tu voluntad, será en tu tiempo. No me voy a desesperar, no quiero desesperarme, quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo bien porque quiero servirte. Fue Dios que comenzó a meterme en el Señor, comencé a meterme, pero de repente en un tiempito comencé a mirar las cosas terrenales como cualquier joven que quiere emprender algo nuevo. Quería hacer empresa, tenía negocio. Yo era visitador médico de una compañía, me abrían puertas para poder abrir negocios, y los negocios estaban abiertos en popa y estaban funcionando bien y estaba ganando, y decía: qué tremendo está esto, está bueno el negocio. Pero Dios me había llamado a la obra misionera. Dios me había dicho: prepárate. Y yo quería, y estaba inclinándome ya en hacer una gran empresaria. Pero el Señor todo lo sabe. En esa noche el Señor me despierta en un deseo de orar a Dios, un deseo de buscar su rostro. Y en aquella vigilia, en las jóvenes que lo hacen hasta ahora, los jóvenes en 28 de julio, yo me tiré a llorar. Y ¿sabe qué? Lloré, no dormí. Las vigilias son para orar, ni para dormitar. ¿Cuántos dicen amén? Es para orar, para clamar. Y mientras yo lloraba, Dios, eran 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, se levantó el devocional, aquella sierva de Dios predicó la palabra de Dios, pero yo no tenía sueño. Se me había ido el sueño y todavía tenía hambre de Dios. Quería seguir orando, y teníamos algunas misioneras, hermanas mías, que siempre están deseosas de buscar a Dios. Y en aquel tiempo, aquella hermana congregaba en San Borja, como yo también, a veces iba para San Borja. Y en ese instante me dice: hermana Soledad, tengo la llave del templo, me lo han dejado. Somos 4, vamos a orar. ¿Qué te parece? Vamos a llorar a Dios. Y yo dije: sí, vamos a orar, sí, necesitamos de Dios. Ese día el Señor me permitió orar. Lloramos hasta las 8 de la mañana, y en el altar, de tanto cansancio, de tanto lágrimas, nos quedamos dormidas. Estábamos así medias chuecas en el altar. Pero en ese instante yo tuve un sueño de parte de Dios. En ese instante yo subí a una rampa y veía unos caminos muy difíciles, pero dentro de los caminos vi un campo muy grande. En ese campo eran divididos por hilos dorados. Cada cuadradito de aquellos hilos había una mujer con traje típico, con traje de sembrador, de una mujer del campo.
Y había un hombre, pero sus trajes eran elegantes, brillosos, tenía algo hermoso en cada traje. La mujer tenía en su manta unas semillas y el hombre tenía en sus manos un pico para arar la tierra. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? Los que trabajan en el campo. ¿Y sabe qué? Y comenzó a arar, el hombre, el varón, el esposo, el que estaba al lado, araba la tierra y la mujer tiraba la semilla. Y los dos eran felices y cada cuadradito tenía un color diferente, eran como 20 cuadraditos. Entonces yo subí a aquella rampa y yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué miraba? Yo me parecía extraño. Entonces llegando a un lugar veo a un hombre anciano, porque yo lo reconozco porque tenía canas blancas. Y ese anciano me dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a trabajar en el ministerio? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo te voy a esperar? Entonces yo le miré y le dije, es que me falta mucho estudiar. Necesito estudiar. Yo quería emprender porque estaba haciendo empresa y necesitaba estudiar. Entonces dice, Señor, me falta estudiar. Necesito estudiar. ¿Y cuánto tiempo necesitas para estudiar? Le dije 5 años por lo menos. Me dijo, 5 años, me dijo. Y aquel anciano me miró y me dijo, no tengo tiempo para esperarte 5 años. Solo te doy 3 meses y ponte a trabajar en el ministerio. Entonces yo agarré, le quedé mirando y yo me quedé sorprendida porque era imposible que en 3 meses yo me ponga a trabajar en el ministerio. Y como era visitador médico, yo estaba haciendo oportunidad de empresa para trabajar en el Ministerio de Salud. Entonces yo dije, no, imposible, me fui tan molesta. Imposible, 3 meses, no se puede hacer nada con 3 meses de estudio. Pero en aquel instante entra un joven, porque era el cabello negro, y traía una niña en brazos. Esa niña, cuando yo me estoy yendo toda incómoda porque no entendía el mensaje. Cuando en ese instante aquel joven viene con una niña en brazos. Y la niña en brazos le dice al anciano y le dice, ¿qué haremos con esta niña? ¿Qué vamos a hacer con esta niña? Una niña de 8 años aproximadamente. Me dice, ¿qué vamos a hacer con esta niña? Y aquel joven dijo, cosas grandes haremos con esta niña. Cosas muy grandes vamos a hacer con ella. Entonces yo volteo para ver con quién van a hacer cosas grandes. Y veo a una niña que tenía unos brazos completamente esqueléticos, unas piernas completamente dobladas, tan delgadas, y era ciega porque tenía los ojos hundidos. Entonces yo hice una pregunta y dije, imposible, ¿quién va a hacer cosas grandes con alguien así? Con alguien así sin condiciones. Y aquel que estaba parado ahí me contestó y me dijo, es cierto, tú la ves con piernas endebles, brazos débiles y no tiene ojos, pero con su boca yo haré cosas grandes. Entonces salí de aquel lugar y desperté en el altar y le dije, Señor, ¿qué es esto? Esto sucedió hace muchos años. Señor, ¿cuál es el propósito de este sueño? Yo no entendí, le pregunté a cada siervo de Dios y le contaba y me decía, ¿qué hará Dios contigo, Soledad? No lo sé. Yo le preguntaba al Señor y el Señor me hacía arder mucho más mi corazón. Y yo anhelaba ir a la obra misionera, anhelaba ir a predicar a los pueblos a donde Dios me envíe. Dios me envió a Huaycán. Estuve trabajando 2 años en aquel pueblo, dejando mi carrera, dejando muchas cosas. Me fui a trabajar en aquellos cerros donde Dios me enseñó a amar el trabajo misionero sin esperar nada a cambio. Dios bendiga al pastor Raúl Caldas. Bendito sea el nombre del Señor. Me enseñó a trabajar para Dios sin pedir nada a cambio. Dejando todo después de 2 años, sin tener 100 soles en mi bolsillo, 2 años. El Señor me llevó a trabajar otra vez en una compañía y armar todo un evento en un hotel muy caro en Lima. No entendía lo que el Señor, por qué me hizo pasar por esto. Pero fue así, Dios, el trato de Dios con mi vida. Dios fue obrando. Yo oraba al Señor por un esposo dentro de la voluntad de Dios y mi corazón estaba completamente cerrado. Podía haber mirado por ahí a alguien, pero decía, Señor, no tiene condiciones para servir a Dios. Está bonito, pero no tiene condiciones para servir a Dios. Yo quiero a alguien que ame la obra misionera. Entonces tú tienes que entregarme a alguien que seas tú, porque si yo lo escojo, de repente me equivoco. Y la pastora Rita estaba muy preocupada, me buscaba, ¿se acuerda, pastora Esther? Me llamó un día con la pastora Esther, preocupada que por qué no me casaba. Y la verdad que yo también, como vi la preocupación de los pastores, ya comencé a preocuparme yo. De repente me están viendo ya pasada de años. Pero dije, mejor voy a orar. Y ese día en que no oré por un esposo, me olvidé. Ese día llegó un culto en 28 de julio de la resocialización del interno. Y entrando por las puertas, doblo mis rodillas
Y me levanto y veo un joven muy alegre, como mi esposo es, saludando a todas las hermanas. Y mientras saludaba, decía, qué amable este hermano, muy amable. Nunca lo he visto. En ese instante yo hice una pregunta, ¿y quién será? ¿De dónde vendrá? Como muchas de repente, ¿no? ¿Quién será? ¿De dónde viene? No lo sé. En ese instante el Señor me habló. 2 años antes de casarme con él. Él va a ser tu esposo. Entonces yo le miré, yo me reí como Sara. Y porque dije que imposible. Yo no me voy a casar con alguien que no conozco. Alguien que no es de mi entorno. No sé de dónde es, no sé de dónde viene, no sé su testimonio. Pero nunca lo volví a ver hasta después de 3 meses en una revista Impacto, que fue el tercer testimonio de la revista Impacto. El primero fue los 50 años, luego después del hermano Ñaupari, después fue el testimonio de mi esposo. Entonces cuando yo lo conocí, que Dios permitió muchas cosas después, me decía, hermana, usted no conoce mi testimonio, no sabe de dónde yo vengo. Y yo sabía que el Señor ya me había dicho que él iba a ser mi esposo. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria para Dios. Dios me llamó. Ahora le servimos a Dios. Hemos estado en muchos lugares, en la zona de la sierra, al lado de mi esposo alentándome. No tenía miedo de ir a esas carreteras, de ir con los hermanos del campo a sacar la papa, a vestirnos como ellos, a comer lo que comían ellos, a dormir donde ellos duermen, a amar los pueblos más intrincados, tanto que no deseaba salir de ellos. Dios nos llevó por muchos lugares. Ahora estamos en la selva, hemos estado en la selva de Junín, trabajando en comunidades nativas, llevando un mensaje de la palabra de Dios. Pero hermanos, he visto la mano de Dios en cada lugar que hemos entrado. Yo con ella servimos a Dios desde que nos hemos casado. Estando de luna de miel 15 días, el pastor, menos 12 días, me llamó mi pastor, me dijo, ¿dónde estás? Le digo, pastor, por aquí gozándome por Chiclayo, la luna de miel. ¿Qué lino de miel? 20 rápido. Poquito más nada, me dijo, corre. Te están esperando en la obra allá en Ancash. Que dicen, vamos, mi amor. Agarramos la maleta y corrimos. Y ya hemos terminado nuestra luna de miel por la cordillera ya, hermano. Yo dije, ahora, Dios mío. Ya, pues ahora sí, ya. Deja el taco, olvídate. Deja la maleta. Porque yo le conocí con su taco, con su maleta. Paraba en oficinas. Paraba pues en la compañía. Y ahora, yo te dije. Y yo conocí a Siguas, porque yo de soltero he viajado a varios lugares, ¿no? Entonces cuando me dijeron Siguas, ella no conocía, le digo, Dios mío, yo sé cuál es Siguas. Siguas es un callejón abajo de los cerros, hermano. Pequeñito, pequeño pueblo chiquito. Y cuando dije, Dios mío, mi esposa ahora nunca ha salido a provincia, soportará. Ella me alentaba en la obra, gloria al Señor. Ella me decía, mi amor, ¿cómo estás en Victoria? Vamos para adelante.